como en todas nuestras clases, pidiéndole a Dios porque nos bendiga, nos cuide, que proteja a nuestras familias, a nuestra empresa, a nuestro país, al mundo entero. Y también, como siempre acordamos, también ofrecerle a nosotros lo que hacemos, que todo sea en su nombre, nuestro trabajo, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras obras, que todo sea por Él. Y de esa manera nos podemos quitar el egoísmo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres del Señor contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues si les parece, vamos a estudiar. Estamos, como ya sabemos, estudiando nuestro catecismo de la iglesia y vamos a continuar el día de hoy en el número 121. Como ustedes recordarán, estamos leyendo esa parte del catecismo donde nos introduce a la palabra de Dios, a las sagradas escrituras, que podemos decir, amigos, si lo hemos dicho, es el hilito que nos salva en el laberinto de la vida, de la civilización, que Dios quiso revelarse. Él quiso revelarse, no es de que nosotros lo encontráramos. De hecho, el hombre ya decíamos, amigos, que no encontró a Dios. Y lo buscaron los hindús y llegaron a Krishna. Y lo buscaron los griegos y llegaron a Zeus. Y lo buscaron los mexicas y llegaron a Huitzilopochtli. Por eso decíamos y veíamos en nuestra clase anterior que ahora Dios ya se decidió mejor revelarse. Ya no me busquen, dijo Dios. Ahora solo escúchenme. Y ese cambio veíamos que Dios lo operó con Abraham, con el primer ser humano con el quien hizo una alianza, que lo llamamos la antigua alianza. Pero nos quedamos viendo la importancia que tiene la escritura en la iglesia, fuera de la iglesia, en lo personal. Solo medite cada uno de ustedes qué sería de su persona y su interior sin la Biblia, sin la Sagrada Escritura. ¿Que estarán de acuerdo conmigo? Que es de donde tomamos la sabiduría más certera, que no tiene error y que nos sirve como una luz en el camino para llegar hasta la vida eterna. Por eso la reveló Dios, porque quiere que nos salvemos y no tengamos algún argumento o un pretexto. Ay, es que yo no sabía. Pues no, miren, aquí no sabe el que no quiere. La Biblia está disponible para todos, en especial para los católicos. Y les digo con lamento en el alma, somos la iglesia que menos lee la Biblia. La leen mucho más los protestantes, y ya lo sabemos. El problema de ellos es que no la van a entender nunca. ¿Por qué no se les está permitido? Les dijo a ellos Jesús, a ellos se les permite a ustedes se les permite el conocer el misterio del reino de Dios, pero a ellos, los que están fuera de la iglesia, todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que vean, no entiendan. Y por mucho que oigan, no lleguen a comprender, decía Jesús. Y eso les pasa. Pero fíjense, queridos amigos, nosotros que sí entendemos que somos los dueños a quien está dirigida la palabra, no la estudiamos. Bueno, no hablo de ustedes porque aquí estamos todos estudiándola. Pero vamos a continuar con esta, ahora sí que catequesis del catecismo. Voy a continuar su lectura en el numeral número 121, página 40.
de nuestro catecismo. Y dice, el Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. En efecto, el fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo, redentor del mundo y redentor del universo, aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros. Los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Encierran admirables tesoros de oración y en ellos se esconde el misterio de nuestra salvación. Miren, todo esto tomado, ya decíamos, de la encíclica Dei Verbum, que ya he compartido con ustedes. Por ahí la deben tener. De ahí está tomado toda esta parte del catecismo que estoy compartiendo con ustedes. Y sigue diciendo en el numeral 123. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento sobre pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco, el marcionismo. Y en efecto, miren, el Antiguo Testamento y el Nuevo se necesitan como dos mitades. Sin el Antiguo Testamento no podemos entender el Nuevo. Y sin el Nuevo Testamento jamás entenderíamos el Antiguo. ¿Está claro? Porque, miren, el Antiguo Testamento, como dice el Catecismo, se la pasa anunciando la venida de un Mesías. ¿Desde cuándo empieza esa enseñanza? Pues comienza desde el mismo Génesis, amigos. Recuerden que Adán y Eva fueron engañados por la serpiente. Y vemos cómo la serpiente engaña a Eva. Pero cuando Dios reprende a Adán y Eva por su pecado, por su falla, y los recrimina a todos, Dios le dice a la serpiente, ¿eh? Le dice, pero cuando tú quieras pisar el talón de la mujer, un descendiente de ella te aplastará la cabeza, tal cual. Miren, ¿quién es el descendiente de la mujer? Para empezar, ¿qué es la serpiente, amigos? Pues el diablo, el mal, nuestra mala entraña, que todos traemos esa lucha interior. Y entonces vemos que Dios le advierte a la serpiente. Sí, puedes engañar a Eva porque es solo una mujer, pero ella va a dar a luz a alguien que te va a aplastar a ti la cabeza. Miren cuándo ocurrió ese aplastamiento de la cabeza del demonio en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Ahí Jesús no solo aplastó al demonio, aplastó a la muerte, a la maldad, a todo lo maléfico que produce el ser humano cuando deja entrar los demonios en su mente. De eso estamos hablando, por eso advertimos claramente que el Antiguo Testamento se la pasa anunciando, viene un Mesías. Luego dice Moisés en el Deuteronomio 18, yo voy a suscitar de entre ustedes un hermano que les va a decir la verdad, y él será en realidad el que corregirá todo. Y en efecto, y luego Isaías, muchas veces, Malaquías, Sofonías, todos predijeron un Mesías. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Isaías 7:14? He aquí que habrá una doncella que dará a luz un hijo y le pondrán como nombre Emanuel. ¿Y qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Estaba anunciado el Mesías. Por lo tanto, amigos, si no hubiera Nuevo Testamento, pues quedaría mucho el Antiguo. El Nuevo Testamento certifica el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento justifica al Nuevo, le da la raíz.
Por lo tanto, no podemos excluir a ninguno. Los protestantes cercenaron la Biblia por hacerle caso a los judíos que traicionaron a Cristo. Les recuerdo que los protestantes en su Biblia solo tienen 66 libros. En realidad, quitaron 7 libros de la Sagrada Escritura. Por ahí les voy a poner el documento donde se aclara perfectamente este asunto y donde queda claro que ellos los quitaron. Porque ellos nos acusan que nosotros los agregamos, que no son sagrados, dicen. No voy a perder tiempo en eso, pero en el grupo de WhatsApp les mando esta información concisa. Y entendemos claramente que el canon de la Biblia, es decir, la lista oficial de la Biblia, solo la puede determinar su pueblo de Dios, su cuerpo místico. No pueden determinar los libros sagrados los judíos, ¿verdad que no? Los que gritaron, crucifícalo, suéltanos a Barrabás. ¿Cómo pueden decirnos qué libros son sagrados y qué libros no? Es lo que hicieron los judíos en 1862. Y los protestantes ignorantes se fueron atrás de los judíos y quitaron también ellos esos 7 libros todos del Antiguo Testamento. Pero miren, qué curioso, los protestantes no quitaron ni un libro del Nuevo Testamento cuando los judíos vomitan todo el Antiguo, todo el Nuevo Testamento, perdón. ¿Cómo le llaman ustedes a eso? Conveniencia. Le quito lo de los judíos porque ellos son los judíos, los auténticos, pero dejo lo que me conviene aunque los judíos los rechazan también. No, la iglesia es la que ha determinado la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo. Les doy un dato muy importante para que se sientan orgullosos. Los originales de toda la Biblia están en poder de la iglesia, en el Vaticano. Hablo de los originales, no de copiecitas. Todos tenemos una Biblia en nuestras casas. No, el Vaticano tiene los originales, los más antiguos que se tienen. Miren, es tan buena la iglesia en su sentido de compartir, que permite a todos los que quieran ir a estudiar los escritos originales. Entonces, miren, todas las sectas van y estudian ahí, aunque no lo digan. ¿Por qué? Porque miren, nos hablábamos ya en la clase anterior del depósito de la fe. Nosotros tenemos el depósito de la fe, tenemos las escrituras originales, tenemos a todos los papas desde Pedro hasta Francisco, con sus huesos, de todos, huesos, ropas, escritos, de todos. Recuerden que bajo el altar principal de la Basílica de San Pedro están los huesos de Pedro, el apóstol. Si no somos mitos o leyendas, somos una realidad del mundo, de la civilización humana. Pero vamos a continuar con este asunto entre la coherencia del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya lo decíamos en la clase anterior, que en realidad es la misma historia, complementada. Pero sigo leyendo. Numeral número 124. El Nuevo Testamento, la palabra de Dios que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas. Y miren, aquí hablamos ya de que, como decíamos, Cristo no es solo el centro del Nuevo Testamento, también es el centro del Antiguo, puesto que Él es el Mesías anunciado y superanunciado y vuelto a anunciar, y profetizado y vuelto a profetizar. Es Él. Por lo tanto, podemos decir con toda verdad que Jesús es el amo de los dos testamentos, aunque en el fondo es la Santísima Trinidad, un solo Dios manifestado en 3 personas diferentes. Pero sigo leyendo. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su iglesia
bajo la acción del Espíritu Santo. Los evangelios son el corazón de todas las escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Y miren, aquí vemos algo real. Ya decíamos en la clase anterior que el verbo se hizo carne. Recuerden que decíamos que Dios creó todo lo que existe en su creación, no solo en el universo, tan solo con su palabra. Háganse los mares, se hicieron, háganse los cielos, se hicieron, háganse las plantas. A Dios le basta decir para crear lo que no existe a la existencia. Y dice San Juan en el capítulo 1 de su Evangelio que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Miren qué bien entendió San Juan este misterio. Esa palabra poderosa, omnipotente, omnisciente, impensable por la mente humana, se volvió un ser humano para mostrarnos no solo su poder que lo enseñó, sino sobre todo su amabilidad, su misericordia, su invitación a que seamos humildes, el que verdaderamente es dueño de todo, el más poderoso de todos los que puede haber. Y fíjense, nos invita a ser humildes. ¿Cómo entender esta enseñanza? El problema es de que los seres humanos no entendemos este mensaje después de 2000 años prácticamente. Pero continúo la lectura en el numeral número 126. Y dice aquí, queridos amigos, lo que voy a leer es y sigue siendo, como decíamos, de el Dei Verbum, que es esta carta del Concilio Vaticano II. Y dice, en la formación de los evangelios se pueden distinguir tres etapas: la vida y la enseñanza de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los cuatro evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo. La tradición oral. Los apóstoles, ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, instruidos y guiados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Miren, esto es real y hay que entenderlo bien. Y aquí entendemos el valor del magisterio, amigos. Miren, aquí vemos. ¿Qué fue lo primero? Pues fue la tradición oral. ¿Con qué Biblia predicó Pedro? Oral. Lo que le oyó a Jesús, lo que lo vio hacer. ¿Con qué Biblia predicó Juan, Mateo? Todos con la tradición oral, lo que habían oído solo de boca a lengua, de boca a lengua, perdón, de boca a oídos, de boca a oídos. Así empezó la iglesia. Los invito a que vean cómo comienza el Evangelio de San Lucas, el científico, el médico. Cómo dice, después de haber investigado todo diligentemente y haber consultado a los testigos oculares, dice, te escribo aquí todo en orden, querido Teófilo, para que entiendas que todo lo que has recibido de palabra es cierto y verdadero. Es decir, Teófilo quiere decir hijo de Dios, es como un nombre genérico. Pero miren, ¿qué entendemos ahí? Que Teófilo, que es cada uno de nosotros, ¿sí? Debe confiar en la Escritura, porque dice, es lo mismo que ya habías recibido cuando escuchas a Pedro, cuando escuchas a Juan, pero ya lo puse yo por escrito. Después de investigar diligentemente, dijo. No, nomás así al aventón. Dice, y haber consultado a los testigos oculares. Por lo tanto, la certeza del Evangelio es total. Pero continúo la lectura, queridos amigos. Otra fuente de la palabra de Dios, ya decíamos que una fue la tradición oral, así empezó. ¿Quién comenzó la tradición oral, queridos amigos? Jesús. Cuando
pronunció aquel evangelio del monte, aquel sermón de la montaña, pues ahí empezó la tradición oral. Afortunadamente la anotaron, fíjense, alguien captó las palabras de Dios, hombre, y las escribió, las acomodó. ¿Quién fue el primero que escribió? Miren, de todos los testigos, vamos a hablar de los 12 y el círculo cercano de los 12. ¿Quién era el único que tenía cultura como para escribir? Pues el único era Mateo, chéquenlo. Mateo era cobrador de impuestos, amigos. Por lo tanto, Mateo trabajaba en el SAT, si me permiten esa comparación. Tenía que tener estudios. Y por eso entendemos claramente que Mateo fue el que escribió primero. El protoevangelio, el evangelio primerito de todos fue el evangelio de Mateo, del cobrador de impuestos. Porque tenía la capacidad para escribir y anotar todo lo que había escuchado de Jesús. Miren, Juan también lo escuchó, pero no sabía leer y escribir. Pedro lo escuchó mejor que ningún otro y lo llevó a cabo mejor que ningún otro, ¿eh? Pero Pedro era analfabeta. Nunca aprendió a leer y escribir. Por eso Mateo, Dios lo escogió para que él fuera el primero. Y sabemos bien que el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas se les llama sinópticos. ¿Por qué? Porque narran lo mismo, pero con diferentes situaciones, con diferentes enriquecimientos. Y el Evangelio de Juan, que es diferente. Ese podemos decir que es harina de otro costal. Ese Evangelio de Juan es el más elevado. Recuerden que era el chiquiado de Jesús, el discípulo amado, quien se quedó a cuidar a la Virgen. Hay quien dice que el Evangelio de Juan, sus tres cartas y el Apocalipsis son los escritos de María. ¿Por qué? Porque, miren, por lo menos vivieron 20 años juntos. María, hablo de María y Juan. Imagínense todo lo que le platicó la Virgen María a Juan en 20 años, que no escucharon los otros apóstoles, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, los escritores sagrados. Por eso entendemos, puedo decir como resumen, ya lo explicaré más tarde, que el Evangelio de Mateo es el que ordenó Dios al que sabía escribir. El Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro, ya lo explicaré después. El Evangelio de Lucas es ni más ni menos que el Evangelio de Pablo, ya se los explicaré. Me refiero, miren, a que era el secretario de Pedro. Y Lucas era el auxiliar, el asistente de Pablo, su brazo derecho en cuanto a la academia. Por lo tanto, Pedro inspiró a Marcos y Pablo inspiró a Lucas a investigar y escribir sus evangelios. Y podemos decir que el evangelio de Juan, amigos, es el evangelio de María, por lo que les digo. ¿Cuántas cosas de las que escribió Juan en sus en sus 5 documentos de las Sagradas Escrituras, de lo que escuchó con María? Seguramente muchísimas, queridos amigos. Esta es una verdad. Pero continuó la lectura. Por lo tanto, ya decíamos, la palabra de Dios tiene dos orígenes. Una fue primero oral. Igual que con Moisés en aquel tiempo fue oral. Las tablas de la ley que le dio en el monte de Sinaí se repartieron oralmente, de palabra. Los 10 mandamientos, hasta el día de hoy no lo sabemos de memoria, de palabra. Así es la tradición. Pero continúo la lectura. Estamos en el numeral número 126, en el apartado sobre los evangelios escritos. Ya decíamos entonces que primero fue la, la, la palabra oral y luego fue escrita. Pero sigo leyendo el 127. El evangelio cuadriforme ocupa en la iglesia un lugar único. De ello dan testimonios la veneración de que lo rodea la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos.
Y miren, aquí vamos a entender que eh, ha habido santos en todos los siglos. Y muchos han comprendido este mensaje de la Biblia, pues si no, pues no serviría de nada. Pero miren, voy a leer lo que nos decía Santa Cesaria la joven, una mujer santa impresionante. Ella decía, no hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Vean y retengan lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Fíjense qué bonitas palabras. Aquí hablamos, amigos, de que, pues, lo que enseñó Cristo, y quiero recordarlo ahorita y siempre, todo lo que enseñó Cristo lo demostró con hechos y también con las palabras, por supuesto. Recuerdo que Jesús les decía que venía del Padre, que iba al Padre, que venía a enseñar lo del Padre, que tenía el poder del Padre. Les dijo algún día, yo y el Padre somos una sola cosa. Al grado de que Felipe le pregunta en Juan 14, Señor, solo muéstranos al Padre y con eso nos basta, le dijo Felipe. Pero miren, Jesús le contestó algo muy impresionante. Felipe le pregunta, oye, solo muéstranos al Padre, nos hablas tanto de Él, muéstranoslo. Y Jesús le contesta, amigos, Felipe, Felipe, tanto tiempo hace que estoy entre ustedes y todavía no me reconoces, Felipe. Lo que digo, créanlo por las obras, no por las palabras. Miren, ¿qué le estaba diciendo Jesús? Cree que soy Dios por el paralítico que ahora camina, por el ciego de nacimiento que ahora ve, por la multiplicación de los panes, no por mis palabras. Miren, ya decíamos desde la clase anterior, ¿qué ser humano ha logrado hacer eso? Ninguno, ¿eh? Y les vuelvo a recordar que, por ejemplo, Buda, Confucio, Pitágoras, Lao Tse, Zoroastro, seres humanos gigantescos, hay que reconocerlos, ¿eh? Buenos, pero miren, ninguno de ellos hizo un solo milagro, ni uno, ¿eh? Fueron muy sabios, fueron muy pacíficos, muy humanitarios, pero de milagros ninguno, queridos amigos. Eso solo nuestro Dios hombre, nuestro Padre y nuestro amigo. Por eso, miren, los evangelios son el centro también de la misa, chéquenlo. En las lecturas, por ahí las mando todos los días, vean cuál es el centro del mensaje diario, el del evangelio. Y el evangelio no lo pueden leer los laicos en la misa, solo el Jesús participante, que es el sacerdote. Recuerden que cuando el sacerdote le da el beso al altar al comenzar la misa, el sacerdote se convierte en Cristo mismo, en Jesús. Y cuando besa el altar al final de la misa, vuelve a ser el padre Juanito. Pero miren, mientras es Cristo en la misa, solo Él puede leer el Evangelio porque Él es Jesús ante nosotros. Los laicos podemos ver, si se fijan, las cartas de Pablo, el Antiguo Testamento, pero los cuatro Evangelios son exclusividad del sacerdote. No puede ser de otra manera. Pero hay otra santa grandiosa que interpretó esto de una manera maravillosa, amigos, y que ustedes conocen más. Hablo de Santa Teresita, Santa Teresa del Niño Jesús, que dice aquí su aportación en el número 127 del Catecismo. Dice, es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Miren qué manera de entender la Biblia de esta gran santa. Miren, les recuerdo que fue una mujer jovencita, no llegó ni a los 30 años de edad, sufrió muchas enfermedades, pero ¿qué creen? Hoy en día es doctora de la iglesia, es la patrona de todos los misioneros. ¿Y qué creen?
Nunca salió de su convento. Se hizo gigante en el convento. Diario le pedía a Dios por los misioneros que andaban en la India, en China, muy preocupada. Recuerden que ella es del siglo XVIII, donde andaban los jesuitas en la India y en Pakistán y en África. Y ella decía, yo los acompaño con la oración. Pero miren, se sabía la Biblia de una manera casi asombrosamente biológica. Esta mujercita conoció a Jesús mucho más que la mayoría de seres humanos que han vivido aquí. Y miren, vuelvo a leer lo que escribió. Dice, en él, es decir, en el Evangelio, descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Y miren, aquí les voy a hacer una confesión que no vale nada de mi parte, pero ya voy para 40 años estudiando la Biblia. Los que me conocen saben que no miento. Pero miren, la vuelvo a leer y me vuelve a sorprender. Se los confieso. Algo que no había entendido y tengo 40 años de leerla, ¿cómo puede ser posible? Pues sí, sí es posible. Nadie en su cuerpo humano va a entender toda la palabra de Dios, es imposible. Lo que necesitamos de la Escritura es obedecer lo suficiente en ella para salvarnos. Porque es eso la palabra de Dios. Es el instrumento de salvación para todas las almas que Él ha creado libres, aquí en este planetita escondido en un rincón de la Vía Láctea. Pero miren, Santa Teresita del Niño Jesús es una persona que debemos invocar seguido, los invito. Es una santa muy compañera, muy de amistad. Insisto que entendió a Dios de una manera muy superior. Pero sigo leyendo el número 128 de nuestro catecismo. Y ya decíamos entonces que hay una coherencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y dentro del Nuevo Testamento, el corazón, el núcleo, el centro son los cuatro evangelios. Es decir, la palabra de Dios vivo, de Jesús. Pero continúa en el número 128 de este catecismo de la iglesia. Y dice, la iglesia ya en los tiempos apostólicos y después constantemente en su tradición esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios en la antigua alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos, en la persona de su Hijo encarnado. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó. Y miren, entendemos claramente que lo revelado en el Evangelio es la voluntad de Dios. No hay transvigersación de las ideas. Pero sigo leyendo. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro mismo Señor reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo, ya lo decíamos. La catequesis cristiana primitiva recurrirá constantemente a él. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Qué bonita frase, que es ni más ni menos, amigos, que de nuestro querido y amadísimo San Agustín de Hipona, que, con todo respeto para Santa Teresita, este es el gigante de gigantes, entendiendo a Dios y a Cristo. Recuerden que San Agustín es el santo más grande después de las Sagradas Escrituras. Él sí entendió. Y mire qué bien resolvió esto. Decía él,
El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo, efectivamente. Ni uno sin el otro, ni el otro sin uno. Pero continuó la lectura en el número 130. La tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino cuando Dios sea todo en todo, como lo dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 28. Así, la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio en el plan de Dios por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias. Pero luego viene el quinto apartado, la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia. Y miren que entendemos que la palabra de Dios pues es, si me permiten ustedes, la electricidad de la iglesia desde que nació. Es la energía que la sustenta, que la mueve, que la hace vivir, que le da fuerza, que le da inteligencia, que le da sabiduría. Recuerden que la Biblia, amigos, es la fuente de todo lo que Dios representa. Sabiduría, hermosura, belleza, perfección, plenitud. Todo está a nuestro alcance, queridos amigos. Pero vamos al número 131. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente limpia y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Todo esto, amigos, siguen siendo palabras de nuestro querido San Agustín. Y miren, aquí quisiera comentar un poquito de esto que dice aquí San Agustín, donde dice que constituye sustento y vigor para la iglesia, alimento, miren, alimento del alma y fuente límpida y perenne de vida espiritual. Miren, esto lo representa y quisiera detenerme aquí para explicarlo de una manera. La palabra de Dios no solo es palabra de Dios, es alimento de Dios. Y miren, en la vida los creyentes disponemos de tres alimentos. Ojalá lo anoten por ahí, si no, cuando vean otra vez el video lo recordarán. Y están manifestados en la Biblia. ¿Cuál es el principal alimento para el alma, para el espíritu, después de toda la revelación? La Eucaristía, la carne y la sangre de nuestro Dios hombre, de nuestro Maestro y amigo. Él lo dijo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No hay duda, que el mejor alimento para el alma en la tierra, a través del cuerpo, es la Eucaristía. Pero también Jesús nos manifestó, recuérdenlo muy bien, amigos, en su eh, fuga al desierto para ayunar durante 40 días y prepararse para anunciar el reino de su Padre. Recuerden que el demonio fue y le puso tentaciones. Que hay que entender, miren, si el diablo se atrevió a tentar al Dios hombre, que sabía que era el Dios hombre, ¿qué podemos esperar nosotros? Por eso hace trizas a millones. Pero, miren, el diablo le dijo a Jesús, ya sé que traes hambre. Mira, bendice esas piedras y no hay duda de que se van a convertir en pan. Y miren, Jesús le contestó, no solo de pan vive el hombre, demonio, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, amigos, en este momento es muy necesario entenderlo. No solo la Eucaristía es alimento para el alma, también la palabra de Dios. Cuando leo la Biblia, me alimento. Por eso, amigos, si conocen, por ejemplo, matrimonios que no pueden comulgar porque pues están fuera del matrimonio católico, se pueden alimentar leyendo la Biblia. Ese alimento está disponible para todos absolutamente. Y hay un tercer alimento y se los comparto, amigos.
Ojalá lo consumamos más de lo que consumimos ese pan. Y lo van a encontrar en el Evangelio de San Juan capítulo 4, cuando va Jesús y habla con aquella mujer samaritana en el pozo, ¿se acuerdan? Y entonces la atiende, la ama. Y entonces, miren, le gustó tanto esta mujer a Jesús, que se quedó a vivir 3 días allí en su pueblito, enseñándoles, compartiendo. Pero dice que mandó a los apóstoles a conseguir comida y todos los avíos que necesitaban. Cuando regresan encuentran a Jesús apasionado predicándoles a estos samaritanos, ayudándolos a salvarse. Y le dicen, Señor, ¿qué no vas a comer? Ya trajimos comida. Y les dice Jesús, oh, ¿eso les preocupa? Si hay otra comida que ustedes no conocen y es la que estoy comiendo yo. Y esa comida es hacer la voluntad de mi Padre con obras aquí en la tierra. Miren, ahí está el otro pan para el espíritu, amigos. La caridad al necesitado, al que tiene menos. Por lo tanto, si no puedo comulgar, puedo leer la Biblia y puedo hacer obras de caridad y mi alma puede estar bien alimentada. Pero miren, todo surge y brota de la palabra de Dios. No puede ser de otra manera. Pero por favor entendamos bien estos 3 panes de los que disponemos. Claro que si comulgo, leo la Biblia y hago buenas obras, pues voy a estar bien robusto, bien fuerte en el alma, en el espíritu, rebosante. Que lo alimento bien. Pero hay que comer estos 3 alimentos, no solo dejarlos ahí como si no fuera algo real. Pero continuó la lectura numeral número 132. La escritura sagrada debe ser como el alma de la sagrada teología, el ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y, en puesto privilegiado, la homilía, recibe de la palabra de la escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Recuerden, amigos, que todas las homilías en la misa están tomadas de la palabra de Dios. Si no hubiera evangelio, pues ¿de dónde agarraría el sacerdote tema para predicarle al pueblo? No, ya decíamos que el sacerdote se vuelve Jesús. Por eso él debe pronunciar las palabras de Jesús y explicarlas él mismo. Por lo tanto, la homilía es Biblia explicada por los ministros de Dios nuestro Señor. Recuerden que la palabra sacerdote, amigos, quiere decir hombre sagrado. Viene del sánscrito, esa lengua antiquísima. Pero quiere decir eso, sacerdote quiere decir hombre sagrado. Y esos son los sacerdotes, sin duda. Pero dice el numeral número 133. La Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las divinas escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Cristo, como dice San Pablo en Filipenses 3:8. Pues desconocer la escritura es desconocer a Cristo. Y estas, amigos, son palabras ni más ni menos de San Jerónimo, el patrón de la Biblia, el patrono de todos los teólogos, aquel que Dios utilizó para aclararla, para acomodarla, ordenarla y transmitirla hasta el día de hoy. Dios bendiga a San Jerónimo. Pero ahora, amigos, vamos a leer un breve resumen de lo que hemos leído hasta ahí, hasta aquí, que miren, es un mecanismo del catecismo que es muy, muy edificante. Cada que vemos un tema o subtema, viene un resumen para dar un repaso. Vamos, comienzo en el 134 y vuelve a decir lo que ya habíamos estudiado. Toda la escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo, ya lo dijimos. El Antiguo Testamento anunciándolo y el Nuevo confirmándolo. Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios y, porque están inspiradas,
son realmente palabra de Dios. Dios es el autor de la Sagrada Escritura, porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos. Y ya decíamos que esto no es obra humana. No es que llegó un escritor súper inteligente y escribió la Biblia. No, hombre, no hay una mente humana capaz. Es imposible, de verdad, que un hombre se haya imaginado toda esta revelación de nuestro Creador. Es prácticamente imposible. Pero sigue diciendo, Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. Y esto es algo real que viene en el Dei Verbum. Pero miren, vemos el pasajito en el 134, que si a toda la escritura divina es un libro y este es Cristo. Este es un escrito de nuestro querido amigo y santo Hugo de San Víctor. Perdón, no quise evitarlo. Pero luego sigo leyendo el numeral 137. Y dice, la interpretación de las escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu. Y miren, no puede ser de otra manera. Esto lo dijo Orígenes de Alejandría, un santo, bueno, aunque no está reconocido como santo, pero se le cita en todos los escritos antiguos. Este fue un gran egipcio convertido al judaísmo, muy sabio. Y miren lo que nos dice, que bien entendió. Dice, lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu. Ya lo decía San Pablo en su primera carta, porque nadie puede interpretar por cuenta propia la palabra de Dios, sino solo aquellos inspirados por el Espíritu Santo que fue quien la dictó. No puede ser de otra manera. Pero sigue diciendo aquí, la Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Los 4 evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo Jesús. La unidad de los dos testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su revelación. El Antiguo Testamento era el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Los dos se esclarecen mutuamente. Los dos son verdadera palabra de Dios. La iglesia, perdón, la iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Aquella y este alimentan y rigen toda la vida cristiana. Para mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero, como lo dijo David en el Salmo 119, versículo 105. Y miren, entendemos, amigos, aquí claramente que la unidad de la escritura y en especial, amigos, de los evangelios nos llevan a certificar que estamos ante la palabra de Dios, sin lugar a dudas. Ya decíamos por lo pasmoso de la historia, su coherencia, su ensamble perfecto, su imposibilidad para que haya sido imaginado por una mentecita humana. Pero, queridos amigos, vamos ahora a entrar a un nuevo tema en el catecismo de la iglesia. Capítulo tercero. Y ahora vamos a ver la respuesta del hombre a Dios. Esto es muy importante, amigos. Y es la clave de la salvación de todas las almas. Ya vimos que Dios se dio cuenta que no lo encontramos y entonces decidió revelarse. Ya lo vimos, es todo el tema anterior. Es decir, Dios buscó al hombre para decirle, mira, no estás solo, soy yo, mira, te doy todo, ahí va, escúchame. Pero, miren, ahora vamos a ver la respuesta del hombre a Dios por esa palabra.
por esa misericordia, por ese regalo tan incomparable de la vida, de la creación. Miren que Dios nos ha creado, somos seres creados por Dios, a su imagen y semejanza, somos sus hijos muy, muy amados. Por eso, ahora viene la parte del hombre. Dios no falló en revelarnos la historia, en revelarnos su ser, en revelarnos su nombre. Cuando dijo, yo soy Yahvé, ve y dile, le dijo a Moisés, dile a los israelitas que quien te manda es Yahvé. Y recuerde que la palabra Yahvé quiere decir yo soy el que es. Es decir, más profundamente, yo soy el que soy eternamente. Es decir, amigos, en Dios no hay ni ayer ni mañana. Dios es eternamente hoy. Ya lo hemos dicho, lo decíamos en la clase de Biblia. Para Dios todo el tiempo es hoy. ¿Cuándo ocurrió en el tiempo de Dios la creación del planeta hace 400.000 millones de años? Para Dios fue hoy. ¿Cuándo se exterminaron los dinosaurios del planeta Tierra hace 67 millones de años? Para Dios hoy. Dios creó a Adán y Eva hace 2 millones de años. En la vida y en el tiempo de Dios fue hoy. Todo ocurre hoy en la vida de Dios, para que entiendan un poquito. Por eso reveló ese nombre. Yo soy, eternamente soy. O sea, de Dios no puedo decir que fue o que será, ¿eh? Nunca. Dios es, eternamente es. Por eso nos dice la Biblia que en la gloria, en el cielo, como quieran llamarle, no hay día y noche. Dice que es como un domingo sin ocaso. ¿Han escuchado esta palabra en la misa? Estoy seguro. Es de la liturgia. Porque en el cielo es como una misa sin ocaso, un domingo sin ocaso. Es decir, el domingo es cuando damos gloria a Dios. Pero imagínense un domingo que no se termina. Así es la gloria. Allá no hay lunes, martes, miércoles. No, allá ya no se trabaja. Allá se vive en un domingo eterno. No hay noche, no se amanece. Nadie nace, nadie muere. No hay sexo, no hay tiempo, no hay enfermedad, no hay maldad. Eso es muy importante. Pero miren, todo va a recaer en la respuesta que el hombre le da a ese Dios que se le reveló. Miren, lamento decirles que la mayoría de los seres humanos han rechazado a Dios. Es seguro que hay mucho más almas en el infierno que en el cielo, comprobado en la Escritura. Nada más les doy una frase. Dijo Jesús, muchos son los llamados, pero poquititos los elegidos. Y dice San Pedro, el primer papa, si los justos se salvan a duras penas, ¿qué será de nosotros? Decía él. No, miren, la salvación es para los que creen y ponen en práctica lo que creyeron. Vamos a iniciar esta parte del catecismo en el numeral 142, en la página 44 de nuestro catecismo. Capítulo tercero, la respuesta del hombre a Dios. Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Y estas son palabras, amigos, del Concilio Vaticano II, que fue el gran concilio que definió estas cosas, creo yo, para siempre, no tengo duda. Va a ser difícil que algo de esto llegue a cambiar algún día. Entonces, miren, la respuesta a Dios de todo lo que nos ha dado y nos ha manifestado es lo que llamamos fe. ¿Creo en Dios o no creo en Dios? ¿O creo a medias? ¿O creo un 10%? No, en Dios hay que creer 100%. Que no nos pase lo que a San Pedro, que vio caminar a Jesús sobre el agua, en el agua. Señor, si eres tú, hazme ir hacia ti. Y Jesús le contesta, sí, soy yo, Pedro, ven. Y Pedro, fíjense, comienza a caminar sobre el agua. Nos dice el Evangelio de San Juan.
Pero dice que el mar estaba agitado y lleno de olas poderosas. Y dice que entonces a Pedro le entró miedo y se hundió. Fíjense, el viejo pescador que era Pedro, el más viejo de todos, había vivido toda su vida en ese pequeño lago, que es mucho más pequeño que el lago de Chapala, para que entiendan. Pero cuando le da miedo, se hunde y le grita, Señor, sálvame. Y Jesús lo regaña muy horriblemente. Le dice, Pedro, ¿por qué has dudado de mí? Muy triste Jesús. ¿Por qué has dudado de mí? Miren, de Jesús no debemos dudar, ¿eh? Yo los invito a que fijen esto en su interior. En Jesús debemos confiar 100%. Él es el poderoso, el omnisciente, el omnipresente, el que verdaderamente tiene poder para resolver cualquiera de nuestros problemitas insignificantes. Por lo tanto, nuestra respuesta a Dios debe ser contundente, amigos. Y entonces dice aquí, en 143, por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios con todo su ser. El hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. Miren, qué interesante. A Dios hay que decirle voluntariamente, me someto a ti, Señor. Te prometo vivir como me lo pides y no vivir como se me pegue la gana o como se me antoje o como me lo ponga enfrente el demonio. Esta es la fe y aceptar todas las consecuencias de ser fiel a Dios, porque no va a ser un camino de miel sobre hojuelas o un lecho sobre rosas. Vamos a sufrir, amigos, se los advierto, ¿eh? Todos. No hay salvación sin sufrimiento, nunca ha habido. Miren, ustedes no van a poder mencionar un santo de los miles que hay que no haya sufrido hasta lo indecible mientras vivió como nosotros, como un ser humano aquí en la tierra, enfrentando tentaciones, maldad, asesinato, demonios. Si la vida no es fácil, pero si nos asociamos con Dios, la volvemos más fácil, más llevadera, más racional, pero sobre todo más feliz. Porque nuestra esperanza ya no va a estar en este planetita que algún día Dios va a quemar, lo va a acabar con fuego. El día que Él lo decida, que puede ser mañana al rato, cuando Él lo diga. Pero continuó la lectura 144. Artículo 1. Creo la obediencia de la fe. Obedecer, que viene del latín audare, en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de esta esperanza. Miren, es que interesante esto que nos muestra aquí el catecismo. Nos habla de dos seres gigantes. Abraham, con el que se llevó a cabo la primera alianza ya formal, cuando falló la de Noé. Ya decíamos. Pero miren qué interesante lo que nos dice el catecismo. O sea, Abraham es el mejor modelo de fe. Porque antes de Abraham no había ningún creyente en el mundo para entenderlo. Él fue el primero. Y miren, le creyó a Dios, lo obedeció y por eso es grande. Por eso es padre de multitud de naciones. Pero hubo otra persona también que obedeció, que fue fiel y que nunca retrocedió, y es la Santísima Virgen María. Y miren, amigos, los dos sufrieron, ¿eh? Pero en especial sufrió más fue la Santísima Virgen María. Recuerden que la Virgen tuvo un embarazo inesperado a los 14 años, susto para una mujer. Y luego recién nacido su hijo tiene que huir con él porque quieren matarle al bebé. Y se va como ahorita los que vemos caminando en México con sus niños en los brazos. Así caminaron María y José. ¿Cómo sufrirían? Y regresan, no pueden instalarse en Jerusalén, su tierra, y tienen que irse a Galilea, a Nazaret.
Y luego se les pierde el niño 3 días. ¿Se imaginan el sufrimiento de la Virgen? Pueden imaginarse, amigos, perder un niño ahorita 3 días aquí en Guadalajara con lo horroroso de las desapariciones. Y finalmente, miren, María sufrió ver cómo mataban a su hijo ante sus ojos. Lo fui siguiendo en el Via Crucis cuando lo azotaban, lo escupían, lo escarnecían y finalmente cómo lo clavaron y lo vio agonizar 3 horas en la cruz. ¿Quién de ustedes le gustaría sufrir eso, amigo? Yo creo que a nadie, Dios nos libre. Pero miren, el sufrimiento hay que aceptarlo, no hay más. Pero se nos terminó el tiempo, amigos, por el día de hoy. Ya continuaremos precisamente nuestra clase el siguiente lunes. Por hoy no me queda más que darles las gracias de todo corazón y pedirles que me ayuden a pedirle a Dios por esta generación, por nuestras personas, por nuestras familias, por nuestra querida empresa PIMSA, por México, por el mundo tan convulso que estamos viviendo. Pero también vamos a ofrecerle, como vemos aquí, Dios se revela y nosotros tenemos que darle una respuesta. Y vamos a decirle, Señor, te amo y por eso te voy a obedecer. Y voy a hacer todo en mi vida en tu nombre, mis pensamientos, mis trabajos y todo lo que intento. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, los acompañe, los cuide de todo mal. Los quiero mucho y los espero la próxima aquí mismo. Hasta entonces, muchas gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Compadritos, saludos a la familia. Gracias igualmente, compadre. Dios Cuídense. los bendiga. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. maestro. Bendiciones para todos. Igualmente, gracias.